Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una videoconferencia más de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa en su ciclo Escuela para Padres y Madres. Qué bueno que nos acompaña en este viernes un poco nublado y bueno, pues es la hora de la comida. ¿Qué tal si los acompañamos a ustedes con un tema que bueno, pues esperemos sea de su interés, de su importancia, porque además lo es un tema que no podemos dejar de hablar de masculinidades en esta época. El tema de hoy se llama Los cambios que representan las nuevas masculinidades para la familia en México. Muy interesante pensar en este tema, en esta nueva forma que vamos a ir definiendo las masculinidades con estos cambios, con estas nuevas formas de vida que tenemos. Bueno, pues también las masculinidades han estado cambiando y tomando forma, otras formas. Así es que, bueno, pues quédese con nosotros a platicar de este tema. Queremos también saber su opinión. ¿Ustedes cómo viven estas masculinidades en su familia? Y bueno, vamos a irlo acompañando precisamente de nuestro invitado de lujo del día de hoy, porque bueno, pues hoy nos acompaña también en esta transmisión el doctor Ignacio Lozano Verduzco, quien es académico e investigador de precisamente Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, voy a leer su semblanza para que conozcamos un poco a nuestro invitado y después escuchemos esta conferencia tan interesante que él nos va a brindar. Él es doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional e investigador nivel 1. También es autor principal de 2 libros sobre masculinidades y violencia, uno de los cuales se tradujo al inglés. Y también es autor de un diagnóstico sobre la discriminación y la violencia hacia la comunidad LGBTTI. Coeditó un libro sobre hombres migrantes y VIH, publicado por el Centro de Investigación y Educación en Género y Sexualidad en San Francisco, en donde también realizó una estancia de investigación doctoral. Y bueno, compiló el libro Debates y Reflexiones en torno a las masculinidades en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha publicado también más de 30 artículos en revistas indizadas y arbitradas internacionales y más de 10 capítulos del libro. Así es que bueno, pues es toda una autoridad el doctor Ignacio Lozano Verduzco en este tema de masculinidades. Así es que, pues yo le doy la más cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, pues traernos este interesante tema. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Marina, por esta bienvenida. Quiero iniciar agradeciendo a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM por lanzarme esta grata invitación a conversar el día de hoy y sobre todo a la maestra Wenda Abigail Bautista, que me dio seguimiento a la invitación, y por supuesto a la maestra Marina Estrella, que ha estado aquí apoyando con toda la parte audiovisual que hoy en día parece ya muy cotidiano, pero a veces nos juega un poco chuecos, ¿no? Yo espero que el día de hoy no haya ningún problema. No lo he tenido hasta ahora, pero bueno, esperemos que no. También adelanto, les ofrezco una disculpa si llegara a haber ruidos ambientales. Estoy cerca de la calle, entonces también ya sabemos que en esta ciudad pasa el hierro viejo, y el gas y el agua, entonces pues bueno, si llegara a suceder, les ofrezco mi disculpa, pero ya aquí estoy muy contento, muy entusiasmado de conversar con ustedes el día de hoy. Y sobre todo que es mi alma mater que me está lanzando esta invitación, entonces yo encantado de poder conversar, ¿no? Generalmente cuando voy a este tipo de eventos, pues prefiero hacer una suerte de diálogo, ¿no?
con la audiencia, con la gente que está participando. Tal vez lo virtual nos complica un poquito eso, pero no quisiera dejar de invitarles a escribir sus comentarios, a compartirlos, sus preguntas. Y yo encantado de entablar el diálogo con ustedes, más que... Yo siempre digo a mis estudiantes que más que respuestas creo que tenemos preguntas, ¿no? Entonces no sé si yo puedo responder todas las preguntas, pero seguramente podremos hacernos más preguntas. Y más bien mi intención el día de hoy es trazar algunas coordenadas, trazar algunas líneas que quienes están escuchando puedan aterrizar en su vida cotidiana, que les ayude a hacer sentido de alguna realidad que están viviendo. ¿No? Porque hablar de especificidades pues, puede ser algo complicado. Entonces, mi intención es eso, es mostrar algunas generalidades y coordenadas que puedan ser útiles, ¿no? Preparé una presentación, a mí siempre me ayuda a guiarme con un material visual, entonces me voy a permitir compartir mi pantalla. Sí, doctor, muchas gracias. Para que lo podamos ir viendo, ¿no? Bien, pues como ya lo señaló Marina, la invitación que me hace la Dirección General es a platicar un poquito sobre los cambios que representan las nuevas masculinidades para las familias en México. Y bueno, esto a mí me representó un reto, ¿no? Hablar de nuevas masculinidades me parece a mí siempre un reto por varias razones que iré exponiendo. Y bueno, entonces me centré sobre todo en este concepto de nuevas masculinidades, el concepto de masculinidades en general y su relación con lo que entendemos como familias en el contexto nacional, ¿sí? Permítanme, voy. Ok, bueno, entonces, nuevas masculinidades, pues, ¿qué son? Yo lo primero que pensé es, ¿qué es esto de las nuevas masculinidades? Yo recuerdo hace unos años me invitaron a un programa en Radio UNAM para hablar justamente de este tema y bueno, cuando pensaba para esta presentación me acordé mucho de ese momento, porque también en ese momento que fue hace unos años, unos 2, 3 años, me preguntaba, bueno, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de nuevas masculinidades? ¿No? Y otra vez me estoy haciendo esta pregunta, ¿qué significará esto de las nuevas masculinidades? Pues bueno, haciendo un poquito de indagación, lo que encuentro es que es un concepto que se usa sobre todo en contextos de política pública y en instituciones gubernamentales. Recordaba, mientras escribía la presentación hace unos años, la universidad donde yo trabajo es muy cercana a la Secretaría de Educación Pública, entonces digamos que estamos como muy cercanos a la Administración Pública Federal, y de repente empecé a ver un montón de pósters y de carteles que hablaban de nuevas masculinidades, ¿no? Y ponían ahí en grandote nuevas masculinidades. Y yo decía, bueno, ¿a qué se referirán? Y ya me acercaba y veía imágenes de hombres lavando trastes, cambiando pañales, ¿no? Entonces, un poco a eso me refiero cuando lo señalo como un concepto usado en las instituciones gubernamentales y en la política pública, ¿no? Es un concepto que parece que nace en el seno de esa lógica y que, por supuesto, busca contribuir a la igualdad de género. Esto significa que vivimos en una sociedad y en instituciones donde no hay igualdad de género, es decir, donde hombres y mujeres tenemos diferentes oportunidades y somos representados de forma distinta ante la ley. Yo también hablaré un poquito sobre eso. Y me parece que la forma en que este concepto de nuevas masculinidades está queriendo contribuir a la igualdad de género es cuestionando los roles y las actividades tradicionales de género, es decir, lo que tradicionalmente se nos asigna a los hombres que podemos hacer o que debemos hacer y lo que tradicionalmente se les solicita a las mujeres que deben hacer. Justo el lunes pasado, con el grupo de licenciatura con el que trabajo, imparto una materia que se llama Género, Violencia y Ciudadanía, hacíamos un ejercicio donde yo les pedía que reflexionaran sobre qué cosas hacían de niñas como niñas, es decir, para ser niñas, y lo mismo con los niños. Y los grupos de mujeres, que en mi universidad la mayor cantidad de matrícula es de mujeres, pues todas, sin excepción, hablaban de
que jugaban con las muñecas, jugaban a la casita, a la cocinita, jugaban a ser a la maestra, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo desde que somos bien chiquitines y chiquitinas, vamos aprendiendo ciertas funciones sociales, ¿no? Porque si bien de niños y niñas es un juego, parece que son juegos que nos preparan para el futuro, ¿no? Todavía vivimos en una sociedad donde la división sexual del trabajo es muy clara y esperamos, justamente por esta distribución de roles y actividades, que las mujeres se dediquen al hogar, al espacio privado, y los hombres al espacio público. Entonces, este concepto de nuevas masculinidades, un poco por las imágenes que estuve viendo y lo poco que encontré, está tratando de cuestionar ese orden, está tratando de contribuir a redistribuir esos roles, ¿no? Invitar a estas personas masculinas, que ahorita hablaremos de quiénes son estas personas masculinas, pues puedan asumir otras actividades que no son solo jugar al fútbol, ir a la oficina, estar con los cuates, etc. Y de cierta manera, este concepto también busca orientar las expresiones de los hombres hacia lo emocional, hacia la ternura, a que seamos capaces de poder hablar de nuestra vida emocional, ¿no? Se hace mucho la crítica de manera popular, pues que los hombres no sabemos expresar completamente nuestras emociones. También esto se hizo inicialmente en los primeros estudios de masculinidades. Se hablaba de una especie de represión emocional. Y después se corrigió, no es que reprimamos todas las emociones, ¿no? En todo caso, todas las personas, independientemente de nuestro sexo y de nuestro género, reprimimos algo, reprimimos emociones, reprimimos afectos, pensamientos. Pero parece que los hombres vamos aprendiendo a reprimir ciertas emociones, como la ternura, ¿no? Emociones que nos permiten vincularnos con otras personas. Entonces, bueno, parece que este concepto de nuevas masculinidades quiere orientar a los hombres a que nos expresemos de forma distinta. Bueno, lo que también quiero ir dejando claro, a mí no me encanta este concepto de nuevas masculinidades, y ahorita voy a decir un poco por qué. Entonces, bueno, si están buscando este concepto de nuevas masculinidades, está buscando contribuir a la igualdad de género, bueno, entonces, ¿qué es la igualdad? ¿Y por qué es importante la igualdad? Bueno, la igualdad de género es un principio jurídico internacional. La ONU lo define como la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de los hombres y las mujeres. ¿Sí? Es una definición muy sencilla, muy general, muy importante. Y está sustentado en una serie de tratados internacionales. La primera es la CEDAW, ¿sí? Es la Convención Internacional para eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, que data del 79. También la Convención de Belém do Pará, del 94, la de Beijing, del 95, a las cuales México se adscribe, y que dieron lugar a leyes federales aquí en nuestro país, como la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, y a modificaciones en el Código Penal, que tipifican delitos como el feminicidio, se cambiaron definiciones, por ejemplo, de estupro, violación, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, resulta que según datos internacionales, en México hay una brecha de género del 75.4%. Esto significa que hay una diferencia en derechos, responsabilidades y oportunidades de hombres y mujeres del 75%, es altísimo. Y aún así, ocupa el lugar 25, es decir, no estamos tan mal. ¿Sí? O sea, no estamos en los primeros 10, pero no estamos tan mal. Entonces, bueno, aquí un poco de lo que decía, porque a mí no me encanta este concepto de nuevas masculinidades, ¿no? Yo primero creo que vaya la pregunta si realmente son nuevas estas representaciones de la expresión masculina. Bueno, pues De Bois, un autor sueco, encuentra que estas expresiones de ternura, de amor, de emotividad de los hombres, hay evidencia de que data hasta el siglo XVII, ¿no? Y siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, el siglo XXI, estos 4 siglos, o lo que llevamos de este cuarto siglo, están llenos de evidencia de que hay expresiones masculinas que se hacen a través de la ternura, que se hacen a través del amor, alejados de la violencia, por así decirlo, ¿sí? Entonces, pues parece que realmente no son tan nuevas, ¿no? Podrán ser nuevas para muchas personas y tal vez ahí está lo importante. Y a mí me gusta más bien usar un concepto que utiliza una querida y admirada
amiga feminista, la doctora Melissa Fernández Chagoya, profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana aquí en la Ciudad de México. Ella prefiere hablar, y yo coincido con ella, de masculinidades emergentes. Emergentes en dos sentidos. Uno, por su carácter de emergencia, ¿sí? De la urgencia que tenemos de encontrar diferentes formas de vivirnos seres humanos. Y emergentes también porque en algunos contextos sí pueden ser novedosas y emergen, ¿sí? Como algo distinto. Esto implica reconocer entonces que en nuestro contexto social mexicano, con sus variantes, porque ninguna región de México es igual a otra, tiene mucho poder lo que se ha nombrado la masculinidad hegemónica, ¿sí? La masculinidad hegemónica refiere a la manera en que se legitima el patriarcado, en que la manera en que se legitima la desigualdad, la simetría de poder entre hombres y mujeres, basado en una supuesta necesidad de reproducción humana. Esta no es una definición mía, es una definición de Connell, que fue de las primeras personas en teorizar sobre masculinidades. Entonces, bueno, ¿en qué se enfoca? Bueno, perdón, que estas nuevas masculinidades se enfoquen en la ternura y en la emotividad garantiza un movimiento hacia la igualdad de género. Yo creo que también es, o sea, si las nuevas masculinidades están buscando o son estrategias de política pública para buscar construir igualdad de género, para disminuir esa brecha tan grande que hay entre las oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres, realmente lo está haciendo a través de la ternura y la emotividad. Bueno, pues Debois, el mismo autor al que me refería, analiza expresiones emocionales de algunos hombres, ¿no? Él lo que hace es se mete a algunos sitios web como de citas, de encuentro, ¿no? Donde puedes hacer match con alguien y tal vez platicar y hacer una cita con esa persona. Y lo que encuentro son expresiones de hombres, expresiones muy violentas, ¿sí? Pero que parece que justifican su violencia a través de la ternura, con expresiones como eres una tal cual por dejar ir a un buen hombre como yo, ¿no? Yo estaba dispuesto a cuidarte y a protegerte, ¿no? Entonces, esto sucede cuando el hombre se acerca a la mujer, en línea, en el chat, en la página web, le invita a salir a la mujer dice muchas veces no, y la respuesta de los hombres es más o menos esta, ¿no? O respuestas como yo soy un buen hombre, yo soy amoroso, soy cariñoso y te vas a arrepentir de rechazar, ¿no? Entonces, estas nuevas ideas, estas lógicas de lo emotivo y lo tierno y el amor y lo importante de expresar eso como hombres, también parece que nos juega choco. Parece que también sabemos usar eso como un arma para seguir violentando a las mujeres, ¿no? Porque las usamos para calificarlas de forma muy despectiva, incluso para amenazarlas, ¿sí? Yo aquí no incluí algunas de las expresiones que encuentra Debois, pero por ahí hay algunas donde los hombres terminan amenazando a la mujer en cuestión, amenazándola de que irá a su casa, a lastimarla físicamente, a violentarla. Pues, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante cómo estamos viendo el uso instrumental, o sea, hay un uso específico tal vez hasta convenenciero de algunos hombres para usar esta idea de amor y ternura a nuestro favor, ¿sí? Y para justificar actos de violencia. Entonces, pues lo pongo sobre la mesa un poco para reflexionar si estas nuevas masculinidades están cumpliendo con su cometido, ¿no? Pero me fui para atrás. Ok. Bueno, ¿por qué la igualdad de género es importante? Estos son datos recientes de México. La encuesta nacional de ocupación y empleo 2021 dice que el 70% de las mujeres percibe entre 0 y 2 salarios mínimos, ¿sí? Mientras que el 59% de los hombres percibe esos ingresos. Estamos viendo que hay más mujeres en situación de pobreza y de precariedad que hombres. En los grupos poblacionales mejor pagados, 3 de cada 7 son mujeres, es decir, hay más hombres en ese grupo mejor pagado. La CEPAL estima que 65% de mujeres y 45% de hombres estará en riesgo económico en próximos años, es decir, hay más mujeres que están en riesgo económico en el futuro. Y por supuesto, estas diferencias
lo que hacen es atentar contra la autonomía e independencia de las mujeres y por tal de la igualdad de género, ¿sí? Si hubiera igualdad de género, tendríamos entonces que ver que estas cifras, 70 y 59%, tendrían que ser igual, tendrían que ser 50 y 50, ¿no? Para tener un poco de paridad. Igual aquí, ¿no? Esta del riesgo económico, que no sea 65 y 45, sino que sea 50 y 50. Digo, idealmente queremos que nadie esté en este riesgo, pero vaya, la cuestión económica no funciona así. Entonces, pues estos datos sencillos, pocos, nos están hablando ya de la existencia de desigualdad de género, porque no hay igualdad de oportunidades y de responsabilidades. En las familias, ¿qué pasa en México en las familias con la igualdad de género? Bueno, pues vemos que poquito menos del 3% de hombres y poquito más del 8% de mujeres, es decir, casi 3 veces más mujeres que hombres, realizan actividades de cuidado del hogar. Entre 51 y 72% de mujeres no toman vacaciones de su trabajo remunerado por cuidar de algún familiar. Entre 62 y 72% de mujeres que se ausentan de su lugar de trabajo remunerado para atender asuntos personales. O sea, imagínense, primero, entre el 62 y 72% de las mujeres se ausentan de su lugar de trabajo para atender asuntos personales y familiares, y ese porcentaje recibe penalizaciones en sus ingresos por ausentarse, ¿sí? Ausentarse por cosas como el hijo está enfermo, hay que llevarlo al médico, hay que ir a recoger a los niños, hizo falta comida, etc. O hubo una emergencia, entonces hay que atenderla, ¿sí? Son penalizadas por esa ausencia. Tenemos que entender también que el trabajo no remunerado de las mujeres, es decir, el trabajo que hacen de limpieza, de cocinar, de ir al súper, de organizar los lunch de los niños y de las niñas, de llevarlos a la escuela, eso contribuye al 15% del Producto Interno Bruto Nacional. Eso tiene mucho que ver con algo que dijo Gayle Rubin, una gran feminista desde los 70. Su texto lo escribió en los 70, pero en México llegó a mediados de los 80. Y Gayle Rubin lo que dice es, ¿qué necesita, o sea, en un sistema capitalista como el que vivimos, qué necesita el hombre trabajador para poder ausentarse de su hogar 10, 12 horas todos los días? ¿Sí? O sea, porque trabaja 10, 12 horas más el transporte. ¿Qué necesita? Necesita alimentarse, necesita llegar a casa donde alguien haya conseguido los alimentos, los haya lavado, desinfectado, picado, cocinado, calentado, puesto sobre la mesa. Necesita alguien que lave la ropa, que la planche. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hacen generalmente las mujeres, como estamos viendo por estos datos, pero no se les remunera por ese trabajo, a pesar de que es un trabajo que contribuye al PIB. Vemos también, de acuerdo a cifras nacionales, que entre el 57 y el 85% de las mujeres que las mujeres contribuyen entre el 57 y el 85% al valor del trabajo remunerado, y que las mujeres realizan muchísimas más horas de trabajo total en comparación con los hombres. Casi 500,000 de horas más anuales le dedican las mujeres al trabajo total, donde el 65% de esas horas son a labores del hogar, mientras que en el caso de los hombres, el 21% de ese total de horas de trabajo son a labores del hogar. Pues aquí también estamos viendo una gran desigualdad en la distribución de tareas y una gran desigualdad de género en las familias en nuestro país. ¿Qué otros datos tenemos? Bueno, esto tiene que ver con salud mental, que es un tema que a mí me interesa mucho, ¿sí? De acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco y la encuesta nacional de salud y nutrición, los hombres son casi 9 veces más propensos que mujeres a la dependencia del alcohol. Que los hombres consumimos más drogas y alcohol y con mayor frecuencia que las mujeres. Que los hombres presentamos mayores problemas asociados al consumo,
tanto de alcohol como de tabaco como de drogas, en comparación con las mujeres. Una cosa es el consumo y otra cosa son los problemas asociados al consumo. Los hombres vivimos más accidentes y más violencia que las mujeres. ¿Sí? Es decir, hay más hombres violentados que mujeres. Aquí aguas, aquí yo no quiero minimizar de ninguna manera, para nada, la violencia de género que viven las mujeres. No. Lo que quiero señalar aquí es que la violencia que vivimos los hombres y que viven las mujeres es ejecutada a manos de otros hombres. Es decir, los hombres somos quienes estamos violentando tanto a hombres como a mujeres por razones de género. La diferencia es que a las mujeres las violentamos y las matamos por el simple hecho de ser mujeres. ¿Sí? Los hombres nos aguantamos, porque una máxima de la masculinidad hegemónica es hasta donde el cuerpo aguante. Pues esto significa que estamos involucrados en mayores accidentes automovilísticos, en mayores accidentes laborales, que practicamos con más frecuencia las autolesiones, que consumamos con mayor frecuencia el suicidio, que entre hombres nos violentamos a través del estrangulamiento, con armas punzocortantes. O sea, esto y no lo estoy inventando yo, esto está en las encuestas. Y los hombres diagnosticados con depresión conforman la mitad del total de mujeres con la misma sintomatología. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiera 100 mujeres que son diagnosticadas con depresión, por esas 100 mujeres hay 50 hombres diagnosticados con depresión. ¿Y por qué pongo aquí el dato de la depresión? Justamente porque los síntomas más comunes de la depresión son la tristeza, el llanto, el ánimo bajo, ¿sí? Cosas que a los hombres se nos enseña a no expresar, tanto en nuestra familia como en la escuela, ¿sí? Si hay aquí compañeros, hombres que nos están escuchando, yo creo que podemos recordar con mucha claridad cómo nuestra familia, nuestros tíos, primos, nuestros propios padres, madres, nuestras profesoras dicen, no llores, aguántate. ¿No? Es muy común escuchar eso en niños de primaria, niños de kinder, niños de secundaria. Entonces, ese mensaje se repite todo el tiempo, se repite constantemente al grado en que se vuelve parte de nuestra identidad. Y aprendemos entonces a reprimir esos síntomas, ¿sí? Entonces, esto a mí me parece importante porque son cosas que suceden en la familia y que están afectando no solo nuestra percepción de nosotros mismos, nuestra identidad, sino está también afectando nuestro bienestar y nuestra salud mental. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Además de algunas cosas que dije. Bueno, las familias actuales, a mí no me gusta hablar de la familia en general, ¿no? Me parece que hay pluralidad de formas de familia, pero sí comparten algunas características las familias, ¿sí? Las familias son un agente socializador por excelencia. Al ser la institución en la cual nos organizamos socialmente, o una de las instituciones que nos permite organizarnos socialmente, o sea, todas las instituciones sociales tienen la función de socializar, pero la familia es la primera, o sea, es en la mayoría de los casos el cuerpecito, el bebecito, entra de inmediato a la familia y entonces es el primer agente socializador. ¿Qué significa ser un agente socializador? Significa que estamos educando a las personas sobre las reglas, los límites, las dinámicas, la moral aceptada en nuestros contextos, ¿sí? ¿Qué es deseable y qué es indeseable? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Por eso a los niños y a las niñas les enseñamos a ir al baño en un water, en un WC, porque no es moralmente correcto, no es deseable, como sucedía en otros contextos hace siglos, pues ir al baño atrás de una cortina, ¿no? Ese tipo de cosas son las funciones de la familia. Pero se enseñan no solo reglas tan básicas como dónde y cuándo usar el baño. Se enseñan cosas como con qué juguetes sí jugar y con cuáles no, en qué tono hablar, qué tipo de ropa usar, qué tipo de ropa no usar, qué tipo de palabras usar. Es muy común, yo recuerdo cuando iba en la secundaria, en la prepa, como mi mamá, mi papá y otras mamás y papás decían, qué feo se escucha que los niños usen groserías, pero se escucha peor que las niñas también usen groserías.
¿sí? Entonces, ahí hay una socialización diferenciada, ajá, que va marcando a los cuerpos y que va marcando las relaciones entre esos cuerpos. Otra de las funciones de las familias, pues sí, por supuesto, es la de protección y la de brindar amor, ¿sí? Generalmente se brinda amor a través de la protección y otras emociones, ¿sí? Se cuida, se protege, se da compañía, se da alimento, porque lo que se está encontrando es que en los mamíferos que tienen un sistema nervioso central mucho más sofisticado, los primeros años de su vida son mucho más dependientes que los mamíferos que tienen un sistema nervioso central menos sofisticado. Entonces, pues hasta donde sabemos, los humanos tenemos el sistema nervioso central más sofisticado y por eso nos volvemos dependientes durante varios años, ¿sí? En el medievo era muy común que a los 3, 4 años, ¿sí? Después de que la nodriza cuidó del chamaco, de la chamaca, órale, váyase para el pueblo, váyase al mercado a trabajar y a vender y a comercializar y lo que fuera. ¿Sí? O sea, no había una noción de niñez como la conocemos el día de hoy, sino que de repente ya era productivo y pues bueno, pues, adulto. ¿Sí? Se convertía a los 4 o 5 años en un adulto. En la modernidad eso no pasa. La familia tiene estas funciones. Y tiene la función también de generar identificación, es decir, de ayudarnos a construir nuestra identidad subjetiva a través de una identidad social. ¿Sí? Las familias se identifican por diferentes cosas, ¿sí? Porque somos de la Ciudad de México, o porque somos de Tampico, o porque nos dedicamos, porque somos familia comerciante, porque somos familia restaurantera. O sea, esos son elementos de identificación. Y esto sucede, si nos vamos a lo que propuso Lacan, a través de lo que llama el estadio del espejo. Es decir, yo me reconozco a través de la imagen que mis cuidadores brindan de mí. Entonces, si mis cuidadores me dicen, oye, qué trabajador eres, oye, qué flojo eres, esa es la imagen que me devuelve. Ese es el espejo que yo estoy viendo y dónde yo me estoy viendo. ¿Sí? Entonces, cuando nuestros cuidadores nos dicen, tú eres niña, y las niñas no se suben al árbol, las niñas no se ensucian, las niñas no juegan al fútbol, las niñas tienen novio, ¿sí? Ahí está funcionando ese estadio del espejo, ¿sí? Es a través de esas verbalizaciones, de ese discurso, que la niña va a construir una sensación de sí misma. Farah nos va a complejizar un poquito este pensamiento, nos va a decir, es que estas identificaciones siguen ciertas líneas simbólicas que dejan ver ciertas cosas y ocultan otras. Sara me usa un ejemplo que yo voy a aterrizar a mi vida. Sara me usa de su vida, yo lo voy a usar en mi vida. Pero yo, cada vez que voy a casa de mi abuela, desde que yo tengo memoria, mi abuela en las escaleras de su casa las tiene tapizadas de fotografías de gente de la familia. Entonces tú ves fotos de la familia de todos mis tíos y mis tías cuando eran niños y niñas, pero ves fotos de la boda de cada uno de cada una de ellas, ves fotos de el hijo, la hija con la pareja y los hijos. O sea, son espacios que están llenos de objetos heterosexuales, que mandan el mensaje de identificación heterosexual y el mensaje de que el trabajo está dividido a partir del sexo. Estas son las líneas que siguen los espacios. Entonces, los espacios nos permiten ver ciertas cosas cuando no se siguen esas líneas. Es decir, se vuelve fácil identificar al niño maricón porque no está siguiendo las líneas del género de la heterosexualidad. Estas líneas lo que hacen es que vuelven ciertas cosas invisibles y otras cosas más visibles. Y se los dejo también para que piensen qué es lo que se vuelve visible en sus familias. Entonces, estas líneas, como les decía, obedecen a una cultura, a un régimen político todavía más amplio, que le llamamos patriarcado y heteronorma, ¿sí? Algunas personas les gusta llamarle heteropatriarcado. Yo como defino, porque yo estoy tomando prestado definiciones, no que sean 100% mías. El patriarcado lo podríamos definir como formas de interacción entre cuerpos, entre personas,
que se institucionalizan, es decir, que se vuelven parte de los reglamentos de las instituciones y que por ende se repiten constantemente y como resultado privilegian a los cuerpos con pene o a los hombres. Ahorita les explico por qué tengo esto en signos de interrogación, basándose en la supuesta necesidad de reproducción humana. Yo hace años no tenía esto de cuerpos con pene y me invitaron al Instituto Nacional de Psiquiatría a un seminario donde expuse otro trabajo, pero también hablaba de patriarcado. Y al final se me acerca una persona que resultó ser un hombre trans, es decir, nació biológicamente mujer y transicionó y se identificaba como hombre. Y me decía, fíjate que yo tengo ahí un problema con tu definición, ¿no? O sea, ¿por qué solo hombres, no? La verdad es que los hombres trans, me decía, no estamos socializados bajo estas reglas, funcionamos un tanto distinto, ¿no? Si nos identificamos como hombres, nos alineamos bajo las lógicas de hombres, pero me decía, no estoy convencido de que sea tal cual como un hombre que nace identificándose como hombre, ¿no? Entonces es por eso que pongo aquí cuerpos con pene, ¿no? Y bueno, lo pongo también entre signos de interrogación porque yo no sé, no sé cuál sea, hasta el día de hoy todavía no sé cuál sea. La heteronorma o la heteronormatividad la podemos definir como prácticas localizadas y la centralización institucional que legitima y privilegia a la heterosexualidad como única opción viable de expresión sexual y que naturaliza la idea de la complementariedad entre los sexos. Entonces, si se fijan, son dos sistemas que se alimentan mutuamente. Incluso habrá feministas, sobre todo las feministas marxistas francófonas, van a decir que el patriarcado es en sí mismo heteronormativo. El patriarcado va a exigir relaciones necesariamente heterosexuales y va a exigir la complementariedad, una supuesta complementariedad entre los sexos. Yo lo diferencio, sobre todo porque últimamente se habla mucho de estas diferencias, pero estamos viendo que son dos cosas que coexisten y que dan lugar a lo que les señalaba al inicio, a la masculinidad hegemónica. ¿Qué es esto? Se basa en la supuesta necesidad humana de reproducción, ¿no? Como si forzosamente como seres humanos nos tenemos que reproducir, a pesar de que hay ya casi 8,000 millones de personas en este mundo y nos estamos acabando todos los recursos naturales, todavía persiste esta supuesta necesidad. Implica relaciones lógicas de poder a través de pactos patriarcales. Los pactos patriarcales son simplemente acuerdos que tomamos entre hombres para favorecernos. Se hizo viral hace algunos años cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos una imagen donde era su gabinete discutiendo la salud de las mujeres y eran puros hombres, ¿no? Esos son pactos patriarcales. Se reúnen hombres y deciden sobre la vida de las mujeres. Es un ejercicio constante que no es voluntario ni consciente, que regula nuestras vidas, las de los hombres y de las mujeres, para que nos comportemos de cierta manera y se basa en 3 dinámicas culturales. La cultura del derecho, es decir, yo como hombre, por el simple hecho de ser hombre, tengo derecho a una serie de cosas, tengo derecho a un trabajo, a una mujer. La cultura del silencio, no voy a decir cuando se esté faltando el respeto a una mujer, se esté violentando, eso es parte de los pactos patriarcales. Y la cultura de la protección, es decir, yo a mis cuates los voy a proteger. ¿Por qué? Porque son como yo y son mis cuates, son otros hombres. Eso, según Michael Kimmel, son las 3 culturas de la masculinidad. Y esto da lugar a un montón de formas de violencia de género. Aquí pongo algunas cifras, me voy un poquitín más rápido porque estoy viendo la hora y sería interesante escuchar al público. Pero bueno, sabemos que las mujeres reportan, 40% de las mujeres reportan haber vivido violencia emocional, 21% violencia económica, 18% violencia física, 6.5% violencia sexual y todas violentadas por su pareja hombre. En los casos donde la mujer inició una denuncia, el 30% de las veces no procedió. Entre 5% y 14% de las mujeres ha pensado en quitarse la vida debido a la violencia que vivió a manos de su pareja. Y entre casi 4% y 11% sí lo llegaron a intentar. Y recordemos que en nuestro país hay 10 feminicidios al día. Eso significa que son 10 mujeres asesinadas a manos de un hombre, generalmente su pareja o algún otro miembro de la familia. Entonces, con todo esto yo me pregunto, ¿estamos hablando de nuevas masculinidades o nuevos feminismos o las dos cosas? Quiero hacer una recapitulación muy breve de los feminismos. Se habla de 3 olas del feminismo. La primera ola, que inicia en el siglo XVIII con la vindicación de los derechos de las mujeres
A partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aquí aparecen figuras como Mary Wollstonecraft en Inglaterra y Olympe de Gouges en Francia. Olympe de Gouges fue condenada a la guillotina por sus escritos donde ella indicaba que las mujeres tenían igual de derechos que los hombres. La segunda ola, que tiene que ver con el movimiento sufragista, es decir, ya tiene que ver con unos tintes políticos en el sentido de acceso a votar y ser votadas, donde también se hablaba de la división sexual del trabajo, la ocupación del espacio público y la toma de decisiones por parte de mujeres. Y la tercera ola, que surge sobre todo con Simone de Beauvoir, pero toma más fuerza en los años 60, donde ya se empieza a hablar de derechos sexuales, de derechos reproductivos, a una vida libre de violencia, y que ya por primera vez en la historia del feminismo implica directamente al sujeto político hombre. ¿Sí? Esto es bien importante, porque esto significa que en la tercera ola, como hombres, ya estamos siendo sujetos del feminismo. Hoy en día se discute de la existencia de una cuarta ola, y que me parece importante hablar porque tiene que ver con las nuevas masculinidades. ¿Sí? La cuarta ola tendría que ver, perdón, a ver, antes de que me meta eso, ya se me está viendo aquí la onda. Ok, sí. Antes de meterme en la cuarta ola. Esta tercera ola ha llevado a cambios bien importantes en nuestra cotidianidad. A que el condón sea accesible para todo el mundo, ¿sí? Es decir, que las mujeres puedan decir si quieren usar condón o no, o sea, si quieren tener sexo para reproducirse o por placer. La legalización del divorcio, fundamental. La legalización de la interrupción del embarazo, que desde el 2007 es legal en la Ciudad de México y ya se está haciendo legal en otros estados. El matrimonio de adopción entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México y también en otros estados a partir del 2010. Y el reconocimiento de identidad de género recientemente en Ciudad de México y en otros estados. Pero y hemos visto un encrudecimiento de expresiones políticas y sociales. Estamos viviendo, yo diría, 5 o 6 años para acá, un enriquecimiento de expresiones políticas como marchas de mujeres, ¿sí? Manifestaciones públicas y políticas donde son protagonistas las mujeres y donde son puras mujeres, es decir, se trata de un movimiento de mujeres, donde vemos estos tendederos del acoso con muchísima más frecuencia, sobre todo en universidades, y donde estamos viendo denuncias digitales a través de hashtags como el hashtag MeToo, el hashtag Mi Primer Acoso, el hashtag Yo También, el hashtag Ni Una Más o el Ni Una Menos, que se viralizaron, yo también ahí me atrevería a decir, sobre todo a través del feminicidio de Lesbi, ¿sí? Que fue encontrada justamente en Ciudad Universitaria y que creó una ola de indignación a nivel nacional. Y otra cosa importante también, hablar de la marea verde que surge en Argentina hace unos años, donde grupos de mujeres jóvenes de menos de 18 años estaban manifestando querer tener derecho a interrumpir su embarazo de manera segura, gratuita y legal. Y eso llegó a México. Estamos viendo el encrudecimiento de eso. Y yo veo dos reacciones generales de los hombres en tanto clase, ¿sí? Ante las denuncias. Estoy viendo la proliferación de grupos muy pequeños, pero sí hay, de reflexión, de crítica, de alianza, de organización política y de cambio entre hombres. Si ya estamos viendo que hombres nos organizamos entre nosotros para hablar de qué le está pasando a las mujeres, cómo contribuimos nosotros hombres a lo que le pasa a las mujeres y también hablar de lo que nos pasa a nosotros como hombres. Porque yo con esto no quiero decir que los hombres no la pasemos mal por el patriarcado. Claro que la pasamos mal, pero no estamos haciendo una agenda política a partir de ello. Son las mujeres las que lo están haciendo. Pero por otro lado tenemos otra reacción, que es el encrudecimiento de la violencia y la apropiación de los cuerpos de las mujeres. Cada vez vemos más maltrato contra las mujeres, más feminicidios, y no podemos negar entonces que seguimos como hombres en el privilegio. Y yo me pregunto, ¿es posible cambiar lo que las nuevas masculinidades nos están pidiendo cambiar desde nuestro privilegio? Y si esto es posible, ¿de qué manera se vería este cambio? Sí a que los hombres cambiemos pañales, sí a que hagamos tareas del hogar, pero esas no son las únicas maneras ni son suficientes para modificar la estructura patriarcal de nuestra sociedad. Sobre las nuevas masculinidades que tanto suenan, pues mediáticamente, como les decía, se habla de hombres sensibles, de hombres tiernos,
de hablar de nuestras emociones y de la violencia que vivimos, de que cambiemos pañales y que lavemos trastes. Pero ¿es esto suficiente para cambiar la institución familiar y cómo está estructurada? Esto cambia las líneas y las normas que orientan a los cuerpos de los hombres a ciertas acciones. Yo lo dejo como preguntas. Yo tengo mi respuesta, estoy muy seguro de ella, pero lo quiero dejar abierto. Y para cerrar les quiero compartir un estudio de caso, porque además de ser profesor, tengo una muy pequeña consulta privada, porque soy terapeuta, y desde principios del 2020 me llegó un hombre actualmente de 40 años que reportaba sentirse deprimido, un hombre muy educado con un doctorado, trabajó durante varios años en una universidad pública muy prestigiosa, tiene 2 hijas, actualmente el mayor de 7 y la menor de 3, y el motivo de consulta es que había sido despedido, más bien su contrato no había sido renovado en la universidad donde trabajaba, y muy preocupado por ser una figura que contribuya económicamente a la familia, decidió iniciar un pequeño restaurante que no proliferó y que a él no le gustaba en realidad llevar porque le dedicaba, según él, entre 16 y 18 horas de trabajo diarias, lo cual no le permitía estar con sus hijos y él quería compartir tiempo con sus hijos y con su esposa. Pero desde que era amo de casa, desde que dedicaba a las actividades del hogar, empezaron a haber muchas tensiones con su esposa. Enojos, discusiones, pleitos. Y cuando llegó conmigo ya llevaba sin trabajar 8 meses. Y lo que llevamos trabajando en 1 año y medio es la importancia que él le da a el trabajo remunerado como pilar fundamental de su identidad. Él no logra sentirse cómodo como es sin contribuir económicamente a su familia, a pesar de que su esposa es una médico muy exitosa. ¿Sí? Y que además a la esposa tampoco le encanta la idea de que no contribuye económicamente al hogar. Como les decía, él me asumió todas las tareas del hogar, cocinar, limpiar, lavar, criar, mientras la esposa se dedicó a trabajar, pero siguió reportando tensiones constantes con la esposa, porque él no trabajaba y no aportaba económicamente al hogar. Las tensiones se empiezan a disolver cuando M propone asistir a administrar el consultorio de su esposa. Ahí ya empieza a contribuir de esa manera económicamente a el trabajo y entonces las tensiones empiezan a disminuir. A mí me parece muy interesante cómo que es a partir de este momento que hay un trabajo que si bien no es remunerado directamente contribuye a la economía familiar cuando las tensiones en la pareja disminuyen. Y bueno, solo para cerrar, lo que les decía, a mí no me parece suficiente lavar los trastes y cambiar pañales para ser un nuevo hombre, o por lo menos ser un hombre que contribuya realmente a la igualdad de género, porque contribuir a la igualdad de género significa desestabilizar la estructura actual. Las estructuras sociales y las condiciones materiales mantienen hombres y mujeres en tanto clase, ¿sí?, en estatus diferenciados, que requieren de privilegios y pactos entre hombres. Y aquí repito las palabras de mi gran amiga y maestra, la doctora Melissa Fernández Chagoya: masculinidad solo hay una, y es la masculinidad hegemónica. Y Melissa nos invita, y yo repito esta invitación, que si queremos realmente un cambio fundamental y estructural, tal vez lo que nos toca hacer es renunciar a nuestra masculinidad. Y bueno, eso sería todo de mi parte, creo que todavía unos minutitos, dispuestísimo a compartir, colaborar, escuchar, dialogar. Marina, yo quedo atento a lo que tú me indiques. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Lozano. Muy, muy interesante esta, esta charla acerca de las nuevas masculinidades. Destaco los datos estadísticos que usted nos ha dado sobre la violencia que sufren los hombres, también sobre sus adicciones. Y bueno, es sorprendente, ¿no? Sorprendente saber que también ellos son afectados por sí mismos, porque usted bien lo decía, la violencia que sufren los hombres son de los propios hombres, ¿no? Y
y bueno, no solamente las mujeres sufren la violencia hacia ellas por parte del género masculino, sino también los mismos hombres, ¿no? Entonces, bueno, Así es. a mí digo, es un dato realmente revelador cuando uno se da cuenta que, bueno, esta violencia tan fuerte que se genera pues, y que, bueno, se sigue generando y que, como usted bien lo dice, en esta época, está creciendo cada vez más, también llega a afectarlos a ustedes mismos, ¿no? Eso Sí, es sí, sí. impresionante. Es que no podemos olvidar que todos y todas somos hijos, hijas del patriarcado. O sea, el patriarcado, en tanto sistema de organización social, nos afecta constantemente, ¿sí? Es interesante que a los hombres nos afecta de una manera muy particular, que es aprender a ejercer la violencia. Y que si bien hay una violencia muy clara dirigida a las mujeres por ciertas razones, también hay una violencia dirigida a otros hombres, ¿sí? Michael Kaufman en los 80 habló de esto. Él hablaba de los tres tipos de violencia de los hombres. Y él hablaba de la violencia contra las mujeres, violencia contra otros hombres y violencia contra uno mismo. Entonces, yo invito a la audiencia a pensar, sobre todo en los hombres o también las mujeres, que pensemos en nuestros años escolares. ¿Cómo nos comportábamos los hombres? ¿Cuál era la dinámica entre hombres? Yo recuerdo en mi secundaria era muy común que pues, yo no participaba de eso, yo siempre era como el jotito, el maricón, porque no participaba de eso, pero a jugar a las luchitas y era soltarse golpes, y golpes en serio, y aventarse uno sobre otro. Y esto era tolerado, ¿sí? Y esto lo vemos en muchos momentos, en muchos espacios sociales, lo vemos en reuniones, lo vemos en fiestas, lo vemos en la propia calle, cómo es común la manera de violencia entre las mujeres. Y tampoco quiere decir que entre mujeres no sean violentas, también hay violencia entre mujeres, es muy distinta, ¿sí? Pero las tendencias nacionales que nos brindan las estadísticas son que tanto hombres como mujeres vivimos violencia a manos de hombres. La violencia que vivimos es distinta. Aquí no tengo el dato, pero en otra ocasión sí la tenía. Cuando vemos los índices de delitos, vemos que como el 70% de los delitos sexuales son cometidos por un hombre contra una mujer, o el 90%, una cosa así. Y el 70% de los delitos, o sea, de los robos con violencia, son cometidos en contra de hombres. A mí este dato no me parece cosa menor, más bien me parece que señala justo este patrón cultural de cómo a las mujeres se les ve como víctima sexual y a los hombres como víctima física, ¿sí? Entonces ahí están también estas diferencias en patrones que no son menores, sin decir que no son los hombres quienes ejecutamos esa violencia. Entonces, ahí tenemos una cosa muy importante de la cual hablar y de la cual transformar, y es la violencia que ejercemos como hombres. Lanzamos una encuesta para, de acuerdo a esto que usted está exponiendo. Y bueno, digamos que en esta parte que usted nos explicaba acerca de la educación heterosexual que tenemos en la mayoría de las familias. Y bueno, la pregunta fue, ¿con qué idea te educaron en tu familia? ¿Los hombres son los proveedores y los protectores? ¿O los hombres pueden llorar? Y bueno, pues el 71% contestó que, bueno, fueron educados precisamente con la idea de que los hombres son los protectores y los, y los proveedores. Y seguimos con esta educación y desde la familia inicia esta, este perfil, esta forma de ¿Sí? cómo educar, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, ahí lo que está quedando claro es que hay ciertos cuerpos que están preparados para ciertas actividades y otros que no, ¿no? Entonces, que las mujeres están preparadas para llorar, los hombres no, y que los hombres tenemos que estar preparados para proteger y para proveer, ¿no? Y vaya, no me sorprende estos datos de su encuesta, me parecen que reflejan una realidad
cotidiana y que vivimos en diferentes partes de nuestro país y del mundo. Y que bueno, yo deseo y de verdad espero y tengo la fe de que el encrudecimiento de los movimientos de las mujeres, de estos nuevos feminismos, pues nos ponga un espejo y realmente nos preguntemos qué está pasando, que reflexionemos y que podamos iniciar transformaciones que no son solo locales, individuales, también familiares, pero también comunitarias, ¿no? Que rebasen las cuatro paredes de nuestro hogar. Yo tengo, de verdad que esa es mi creencia y mi confianza que algún día llegaremos a eso. No sé si viva para verlo, pero creo que algún día llegará. Estamos viendo cambios, como bien usted también lo decía en su ponencia, estos cambios también en las mujeres que vemos ahora, estas expresiones de ya no quiero, quiero tener el derecho a decidir mi maternidad. eh, Queremos también que se use el uso del condón. Y bueno, eh, creo que habla también de estos nuevos cambios, estas nuevas formas también en que se está perfilando esta sociedad. Como usted dice, no sabemos cuánto tiempo tarde, pero bueno, estamos viendo algunos cambios en ello. Vamos a conocer lo que nos está planteando nuestro auditorio. Angie Baeza dice, entonces lo que debe hacer cada género es una construcción social, una nueva construcción social. ¿De dónde salió lo que tenemos que hacer las mujeres y los hombres? A mí se me hace, Angie es una estudiante mía y me encanta que esté aquí porque siempre plantea preguntas que parecen simples y en realidad son bien complicadas, Angie. Muchas gracias por tu pregunta. Yo no podría contestar de dónde salió. La verdad es que no sé, creo que eso es una cosa que se sigue investigando y se sigue debatiendo. Por ahí recuerdo Joan Vendrell en su último libro decía que el género comienza, es una especulación, en cuanto como mamíferos, en la evolución de mamíferos, nos volvimos de movernos en cuatro patas a dos, y entonces se expusieron nuestros genitales, ¿no? Él ahí, John Vendrell ahí dice, ahí hipotetiza que ahí empezó una división por género y ya no por sexo. Eh, y yo no sé si sea que cada género tenga que hacer una nueva construcción social, no lo sé. A mí me suena un poco eso a que las mujeres que están haciendo su chamba, las mujeres se están organizando, están planteando necesidades, ya llevan planteando años una agenda. Yo creo que en algún momento vamos a tener que mirarnos las caras y conversar y dialogar. Hay muchas formas de hacer esto, o sea, no significa necesariamente que yo me tengo que sentar enfrente de un grupo de mujeres a que me digan cómo actuar, ¿no? Creo que el diálogo es de otras formas, porque el diálogo ya sucede. Ya conocemos a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociodigitales, qué están pidiendo las mujeres. Ya sabemos qué están denunciando, ya sabemos qué no quieren más en su vida y qué sí quieren en su vida. Entonces, tal vez lo que nos toque es a los hombres escuchar eso, ¿sí? O sea, escuchar qué están diciendo las mujeres y cómo me implica a mí, no como hombre individual, sino como hombre perteneciente a una clase hombre. Exacto, exacto. Yo creo que podemos empezar con ello, ¿no? Empezar paso a paso y bueno, el tener esa apertura de escuchar creo que es una gran ganancia, ¿no? Porque, bueno, vemos, y ahorita con lo que está sucediendo en Afganistán, bueno, vemos lo que está sucediendo con con estas masculinidades Así es. en este tipo de países, de formas de ver. Entonces, el escuchar creo que ya es un gran paso, ya es Sí, un gran paso. así es. Es un paso necesario. Claro. Uh-huh. Miguel del COE dice, según datos existen 14 tipos de familia, por ejemplo, familias con pareja de hombres y o mujeres, madre y o padre, soltero, la familia tradicional, es decir, hombre y mujer.
Y bueno, pues yo añadiría también, bueno, ya empezamos a ver diferentes tipos de familia, ¿no? Sí, a ver, yo no me quise meter tanto en eso, quise enfocarme más en el asunto de género y de masculinidades. Em, y sí, hay muchos perfiles de familias en México. Creo que lo que no sabemos hasta el día de hoy es qué posibilita cada perfil de familia, ¿sí? Porque también lo que es muy claro es la violencia de género también sucede entre parejas de hombres, ¿sí? O sea, la masculinidad se lleva independientemente de la orientación sexual, igual que la feminidad. Entonces, qué bueno que podemos visibilizar todos estos perfiles de familias, ¿no? En México abundan las familias monoparentales, las familias donde viven familiares externos. O sea, eso nos constituye como un país muy diverso y muy rico en la manera en que constituimos nuestra dinámica familiar. Pero me parece que las lógicas de género ahí están, independientemente de cuál sea el perfil y la estructura de esa familia. Entonces, yo diría, para responder al comentario de Miguel, que en la familia haya dos hombres o dos mujeres no nos garantiza que no haya violencia, no nos garantiza que no haya relaciones de poder. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado en cómo se están expresando y cómo se están perfilando a partir de estas estructuras familiares. Exacto, y qué interesante, ¿no? Porque, bueno, la masculinidad trasciende incluso al género, ¿no? Por Sí, supuesto, por supuesto, es muy común que me digan, bueno, pero es que ¿quién educa a los machos? Las mamás. Sí, no solo las mamás, y no solo porque la mamá está ahí significa que sea la única educadora. O sea, el papá también educa aunque sea a la distancia. Pero por eso insisto, todos y todas somos hijos del patriarcado. Todos y todas reproducimos sus normas, reproducimos sus reglas. Entonces, tal vez una salida, una posible salida es interrumpir esas reglas, cambiarlas, inventarnos unas nuevas. Con eso un poco quiero decir lo que decía al final de renunciar a la masculinidad, renunciar a las líneas que nos trazan y renunciar a las normas que nos constituyen como masculinos y pensarnos de otra forma. Y ese es el reto, ese es el verdadero reto, creo yo. exacto. Mercedes Anoto dice, muchas gracias por su conferencia, doctor Lozano. Desde su perspectiva, ¿qué aspectos serían esenciales de trabajar con jóvenes para comenzar a modificar las estructuras actuales del patriarcado? ¿Y cómo ha llegado a constituirse la violencia como elemento central del patriarcado? ¿Me repites lo último, Marina, por favor? La última pregunta, son dos preguntas. La Ella, primera parte sí, eso sí, de cómo trabajar con jóvenes, pero la última parte, porfa. ¿cómo ha llegado a constituirse la violencia como Mm. elemento central del patriarcado? Ok. Bueno, pues esa segunda parte me suena un poco la pregunta que hace Angélica de cómo es que, pues, de dónde surge esto, francamente no lo sé. A mí me parece que la violencia entre hombres y de los hombres es justamente una demostración de poder para mantenernos en el poder en tanto clase, ¿sí? En poder seguir teniendo el control de los espacios públicos, el control de los espacios privados, que nuestra ideología, que nuestro sistema sea el imperante, sea el hegemónico. Bien, así como se surge, yo no tengo la respuesta, es algo que no he investigado en lo más mínimo. Sí he trabajado, y la primera pregunta me encanta y me parece, porque más que enfocarme en el porqué de las cosas, me interesa enfocarme en el cómo y cómo resolverlo. Creo que con jóvenes se pueden hacer un montón de actividades. Y creo que lo primero es hacer actividades que les permitan entenderse como sujetos de género, como sujetos sexuados. Esto puede implicar, se me está ocurriendo a mí en este momento, que tal vez que esto puede ser actividades con hombres y con mujeres, ¿no? Por ejemplo, la actividad que yo tuve con mi grupo de género, donde era muy sencillo, hagan una infografía, un cartel, una cartulina, donde plasmen lo que ustedes hicieron por ser niñas y para ser niñas, o por ser niños y para ser niños, ¿no? Y entonces esto permite conocerse un poquito más, permite conocer de dónde venían estos mandatos, cómo es que se reprodujeron y sobre todo entender las diferencias tan marcadas entre unos y otros, ¿sí? Entonces, eso, que se entiendan como sujetos sexuados. Eso también puede implicar decir, bueno, vamos a juntar a las mujeres jóvenes, a las niñas, y platicar de su experiencia, así libremente, ¿no? A ver qué les ha pasado, cómo se sienten como niñas, cómo se sienten como mujeres, qué les dicen a ustedes por ser niñas, y lo mismo con los hombres, ¿no? Justo antes de la pandemia, a inicios de marzo, el 8 de marzo,
Tuve la oportunidad de liderar algunos talleres en una escuela privada al sur de la Ciudad de México, porque la escuela decidió unirse al paro de mujeres, entonces eran puros hombres. Y lo que trabajamos en esos talleres era muy sencillo, era la pregunta, ¿por qué es importante el 8 de marzo? O sea, para ti, hombre, o sea, tú como hombre, ¿por qué entiendes que el 8 de marzo es importante? ¿Y por qué el 8 de marzo tendría que ver contigo? Y esas dos preguntas se agotaron en 45 minutos, a veces nos faltaba tiempo, ¿sí? Pero entonces permitió que los chavos y que los hombres jóvenes van a decir, ok, a ver, ¿por qué las mujeres tienen un día y los hombres no? ¿No? O porque, o sea, no sé que no es un día, pero en realidad no tiene tanta relevancia. ¿Por qué este día es tan importante para las mujeres? Entonces se ponían a pensar en, bueno, es que yo leí en el periódico que mira que mueren tantas mujeres y a mí me tocó ver cómo mi tío le pegaba a mi tía y a mí me tocó ver cómo fulano de tal le dijo, perdón la palabra, puta y zorra a su exnovia, porque ese tipo de cosas son las que tenemos que hablar, porque tenemos que empezar a reflexionar a través del diálogo. Entonces yo creo que ese tipo de ejercicios son bien importantes, que pueden conducir después, porque lo que pasó en estos talleres también es chavos que decían, híjole, es que yo veo a mi papá que está bien agotado y está bien cansado, ¿no? O sea, trabaja muchísimo. Pero también decían, a mi papá le encanta comprarse el coche de último modelo. A mi papá le encanta comprarse la botella de coñac más cara y le encanta presumírsela a sus amigos, ¿sí? Entonces, ahí también hay poder. Entonces, pues sí, podemos quejarnos de que trabajamos mucho, pero también presumimos de ello. Entonces, que vayan saliendo estas vicisitudes y que vayan teniendo lugar, ¿sí? Y el mismo grupo va encontrando diferentes salidas y soluciones a ello. Esas serían mis sugerencias. Tenemos también nuevamente a Miguel. Gracias, doctor Lozano. ¿Nos podría proporcionar alguna bibliografía sobre el tema? Este tema, pues sí, a ver, yo puse aquí varios. Yo les recomiendo a mí un texto que me encanta, que justo lo pongo a mis estudiantes, un texto de Celia Amorós. Digo, todo de Celia Amorós me parece fenomenal, pero a mí el que me gusta es uno que se llama Notas para una teoría nominalista del patriarcado. Esa creo que es muy importante. Las nuevas estructuras elementales de la violencia, de Rita Segato, también me parece un texto fundamental para comprender la manera en que los hombres estamos implicados en la violencia de género, en el género, y que somos sujetos del feminismo también. Rita Segato tiene un texto fenomenal. Un texto clásico también es justo el de Gail Rubin, que se llama El tráfico de mujeres. Tal vez para introducir al tema de masculinidades, podemos leer a Connell, ¿sí? Tiene un texto que se llama justo Masculinidades. En México tenemos varios académicos bien importantes, como Daniel Cassés, que estuvo en el SAGE de la UNAM. Quien más, Beno de Kaiser, en la Universidad Veracruzana, escribe mucho sobre masculinidades y salud. Olivia Tena, también en el SAGE de la UNAM, tiene unos textos muy interesantes sobre trabajo y hombres. Salvador Cruz, del Colegio de la Frontera Norte, también ha escrito sobre violencia y hombres. Y hay un texto mucho más de difusión, que tal vez puede ser más introductorio, de Marina Castañeda, que se llama El machismo invisible regresa, me parece, ¿sí? Esos son algunos de los textos que me vienen a la mente que podrían ser interesantes para el público. Frankie Mata dice, me ha tocado escuchar casos de parejas en los que los hombres que no tienen trabajo formal remunerado son ninguneados, los llaman mandilones, pero como la culpable es señalada a la mujer porque no eligió a alguien mejor, entonces ella pues es la culpable, ¿no? Sigue muy vigente la mentalidad de proveedores, en mi opinión, un tanto de ambas partes, no solamente de la parte masculina, sino también de la parte femenina. Estoy completamente de acuerdo, por eso quise mostrarles un poquito de este estudio, este caso, ¿no? Con el que he trabajado en terapia, porque a mí me dice, es que yo no tengo ningún problema, por supuesto que sí lo tiene, ¿no? Pero él dice, yo no tengo ningún problema en quedarme en casa, en limpiar, lavar, cocinar, yo me encargo de eso, ¿sí? Está bien. Mi esposa parece que tiene un problema con eso, como que quiere que yo contribuya de otra manera, ¿sí? Entonces sí es un problema, porque tenemos que recordar que género no es precisamente lo mismo que sexo,
¿sí? O sea, el sexo es una definición que se nos otorga a partir de la apariencia de nuestros genitales. Y el género son las normas que se nos aplican a partir de ese nombramiento del sexo. Pero esas normas son productos de un sistema social y político mucho más grande que es el heteropatriarcado, que nos está obligando a pensar que los sexos somos complementarios entre sí, cosa que invisibiliza la posibilidad de otros sexos como personas intersexuales y que sigue legitimando el poder de lo masculino sobre lo femenino. Rita Segato justo habla de los cuerpos feminizados, ¿sí? Porque la violencia de género, estamos viendo, no es solo en contra de las mujeres, por supuesto que es en contra de las mujeres y no podemos dejarlo a un lado, pero también es en contra de cuerpos feminizados, es en contra de mujeres trans, es en contra de niños maricas, es en contra de hombres homosexuales, es en contra de personas de la tercera edad. Todos esos son cuerpos feminizados. Y ahí está operando el género. Entonces, sí, en este ejemplo, ¿no? Se dice mandilón, flojo, etcétera. Pero yo por eso quería hablar de la manera en que el trabajo no remunerado, que el trabajo doméstico, contribuye muchísimo al PIB. O sea, sin ese trabajo, el PIB se cae 15%. O sea, así de importante es el trabajo doméstico, ¿sí? Lo haga quien lo haga. Y quien lo haga merece remuneración. Ahí se juega porque, por ejemplo, ya la esposa no tenía que contratar a un asistente, ¿no? Entonces ahí se ahorra un salario, digamos, ¿no? Entonces sí fue una solución que ayudó muchísimo a la relación de pareja. Además es una pareja que se lleva súper bien, ¿no? O sea, tiene sus problemas como todas las parejas, se llevan súper bien. Entonces sí les permitió salirse como de ese atorón de tensiones que traían. Y bueno, ahora ya surgen otras porque siempre hay más, ¿no? Pero sí, a mí también me pareció muy interesante y por eso lo quería compartir. Cómo cuando el hombre contribuye de manera remunerada, se resuelve mucho de lo emocional. Y yo creo que lo deseable, a lo que nos invitan las masculinidades emergentes, a lo que nos invitan los nuevos feminismos, es que no tendría por qué ser así, que podría ser distinto. Ahí no a mí no me parece que sea apoyo. Yo creo que hay que decir, es trabajo también, que también es trabajo, sí. Bueno, por supuesto, pero por supuesto. No es exactamente el ejemplo, pero pienso, yo hace unos años hice un trabajo de investigación con familias que tenían un miembro LGBT. A mí me interesaba saber qué pasaba en la familia cuando una persona salía del closet. Y lo que yo encontré fue, bueno, entre otras cosas, que para la generación de los hijos, hijas, eso no era problema. Yo recuerdo, era una familia que
cuyo hijo se estaba declarando trans y estaba en un proceso de transición. Y mi hermano decía, pues es que yo no sé cuál es el problema, o sea, mi mamá la veo que sufre, mi mamá se la pasa mal, y mis tíos y mis tías, no sé cuál es el problema, pues yo en mi secundaria tengo amigos bisexuales, tengo amigos gays y tengo amigas lesbianas, y en YouTube vemos gente trans. Entonces eso ya es un ejercicio de su psicoeducación dentro de la familia. Entonces, sí entendemos las nuevas masculinidades son portadas por hombres jóvenes que son críticos ante los roles que se les asignan, pues van a ser críticos dentro de su propia familia. Van a criticar la manera en que la familia está funcionando, van a criticar la dinámica de la familia. Entonces, sí, eso va a generar efectos y van a ser efectos para transformar hacia otro lugar. Miguel del COE dice, gracias doctor Lozano por su respuesta. En mi caso, mis alumnos en la Junta de Padres de Familia me comentan cómo manejar esta situación cuando su papá se divorció y ahora tiene, más bien, cómo manejar esta situación cuando el papá se divorció y ahora tiene de pareja a otro hombre. ¿Cómo podría manejar esto el hijo o hija o hije? Tal vez mi respuesta tiene que ver con que yo no soy papá y nunca me ha interesado serlo. Es que creo que de repente pecamos de tratar de proteger demasiado a nuestra niñez. Yo creo que las niñas entienden muchísimas cosas que pensamos que no entienden. Podrá ser doloroso para el niño o la niña que sus papás ya no vivan en la misma casa porque tal vez no pasan el mismo tiempo, ¿no? La misma cantidad de tiempo, pero yo creo que se puede hablar muy abiertamente y con mucha claridad y decir, papá y yo nos quisimos, papá y yo quisimos construir una vida juntos, lo intentamos, nos dimos cuenta que tenemos intereses diferentes, que la vida y ya no continuamos ese camino, ¿no? Y yo, tu mamá, ahora conocí a otra persona de quien me enamoré y con quien quiero tener esta nueva vida, ¿no? No sé si eso se está refiriendo a Miguel, porque ya me parece una pregunta un tanto específica y también creo que es importante, yo como psicólogo, también pues ver el caso por caso, ¿no? Porque cada caso es distinto. Entonces, no me atrevería a contestar más que eso. Gracias, doctor. Fer dice, desafortunadamente nuestros padres y abuelos han crecido toda su vida dentro de este patriarcado y es complicado que esta forma de pensar cambie, incluso para nosotros a pesar de estar en una generación más liberal e informada. Es difícil poder dejar estas costumbres creciendo en familias así. Es todo un proceso que debemos entender y aplicar. Así es. Las feministas llevan 3 siglos. Sí que es un proceso. Sí, es un proceso largo por quitarnos ese patriarcado. Dice Viviana Rojas, ¿queda grabado esta videoconferencia? Sí, Viviana, va a quedar aquí en Facebook por si no terminas de escucharlo. Va a quedar aquí grabado, lo puedes escuchar a cualquier hora, cuando tú gustes, así es que pues esperamos termines esta videoconferencia. Saúl Molina dice, ¿podrías dar tu opinión sobre la masculinidad desde la óptica de las religiones? Interesante. Creo que no, porque no sé mucho de religión. Tengo un poco más de conocimiento, por ejemplo, en la relación entre religión y sexualidad, que así nos habla un poquito de género. Me atrevería a decir que tal vez en términos muy generales las ideologías judeocristianas, las religiones judeocristianas han contribuido de manera importante a sostener esta división de roles, ¿no? Esta división sexual del trabajo, a pensar las mujeres como madres innatas, ¿no? Y ahí aparece justo como esta fuerza de la Iglesia Católica, por lo menos en México y en otros países latinoamericanos, de oponerse a la interrupción del embarazo, ¿no? Pero me costaría mucho trabajo
opinar con mayor conocimiento de causa, porque francamente no sé mucho de ello. Solo diría que sería una institución más que contribuye al complejo engranaje para sostener el patriarcado. Angie Baeza dice, ¿qué nuevas normas serían las adecuadas después de acabar con la masculinidad? Bueno, si te digo que me pones preguntas bien complejas, parecen simples pero son bien complejas. A mí esta idea de deber no me gusta, o sea, y me voy a resistir un poco a contestar estas preguntas porque creo que el potencial de transformación está en lo que en lo que inventemos, en lo que produzcamos, en lo que creemos localmente, ¿no? En lo que surja nuevo, ¿no? Yo solo diría que esto nuevo que surja realmente ponga en tela de juicio la supuesta superioridad de lo masculino. Eso sería lo que para mí tendría que ser. Y bueno, pues hay felicitaciones de Ivette Estrada, también de Julia Hernández. Muchísimas gracias por su generosidad, doctor Lozano. Eh, y, y bueno, pues muchos saludos, también felicitaciones. Muchas gracias. Y bueno, con esto llegamos al final de los comentarios de nuestro público. No sé si nos quisiera dar algún mensaje final, doctor, acerca de este interesante tema. Pues agradecerles más bien a ustedes, a toda la gente que aguantó mi choro y que se quedó a comentar y a preguntar. De verdad que un gusto escuchar nuevas voces, nuevas opiniones. Les agradezco profundamente por esta oportunidad. Eh, y tal vez un poco reflexionando sobre esta pregunta de Angélica, no le tengamos miedo a pensarnos fuera de la caja, ¿no? Que no tengamos miedo a cuestionar, a criticar, no le tengamos miedo a preguntar, ¿no? Creo que esa es la forma en que logramos transformaciones, aunque sean pequeñas. No, aunque sean pequeñas, no dejan de ser importantes. Atrevámonos a ser distintos. Pues muchísimas gracias, perdón, doctor Ignacio Lozano, muchísimas gracias por este tema tan No, gracias a interesante ti. que bueno, pues es importante que hablemos sobre y reflexionemos juntos, todos, sobre este tema, nos escuchemos, ¿no? Justo. Y reflexionemos sobre estos temas. Y bueno, pues también es un tema que, bueno, atañe también no solamente en lo individual, sino también en familia. Yo creo que son temas que en familia también tenemos que escucharnos y también ir viendo, ir modificando poco a poco este patriarcado que, bueno, pues vemos las estadísticas que usted ya nos dio, ¿no? Sí. Sí, entonces es importantísimo que hablemos sobre este tema. Much- Totalmente de acuerdo y gracias a la Dirección General por extenderme esta invitación. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Escuela para Padres. Y bueno, pues yo creo que este tema da para otro tema, otra videoconferencia más. No nos cansaremos de platicar sobre este tema que es muy necesario platicarlo entre todos. Claro que sí. Así es, y bueno, pues le damos también a ustedes las gracias por habernos acompañado esta tarde con este tema tan interesante acerca de las nuevas masculinidades con el doctor Ignacio Lozano.
Les agradecemos el que nos haya acompañado esta tarde y bueno, pues los invitamos a que el lunes también nos acompañe en punto de las 5 de la tarde, también con más temas de orientación para jóvenes y padres de familia. Así es que bueno, pues esperamos que nos acompañe el próximo lunes y todos los viernes en punto de las 4 en este ciclo de escuela para padres que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ha preparado para ustedes a nombre de esta dirección y en agradecimiento a la maestra Wendy Bautista por la organización de estas charlas y bueno, por traernos estos invitados de lujo para platicar de estos temas. Le agradecemos su presencia y los esperamos el próximo viernes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Linda tarde a todos, lindo fin de semana a todos y todas. Linda tarde a todos y pues nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Tiene una cita aquí en este Facebook de orientación y atención educativa. Hasta pronto.